Cordial saludo, soy Ferney Rodríguez Useche, estudiante de la Fundación Iberoamericana de Colombia. El día de hoy, dentro del área de inducción e historia del derecho, vamos a hablar de los capítulos 1 y 2 de la obra Historia del Derecho de la autora Beatriz Bernal. Inicialmente hablaremos de los momentos más importantes de la historia del derecho. Dentro de una breve introducción podemos decir que la historia nos permite comprender el pasado del ser humano y su evolución. Es decir, que la historia no solamente es narrar hechos, sino que se trata de una herramienta que nos permite entender cómo cambia la humanidad a lo largo del tiempo. Con respecto al ámbito jurídico, nos permite también identificar cómo evolucionan las normas, las instituciones y las formas en que se organiza la sociedad. Nos permite también analizar experiencias que orienten el presente y el futuro. Como lo dijimos anteriormente, nos sirve de herramienta para realizar proyecciones dentro del presente y el futuro. Históricamente también nos permite reflexionar sobre experiencias del derecho, reconociendo logros y fallas que se deriven del medio, lo que nos brinda criterios que nos permiten el mejoramiento de las normas actuales y orientarnos hacia el futuro. El derecho también regula la convivencia en la sociedad, es decir, que surge como una necesidad, nos permite organizar la sociedad. Su principal función es crear normas o establecer parámetros que permitan una convivencia en sociedad de forma pacífica, regulando el comportamiento de las personas con el fin de resolver conflictos entre los mismos. Hablemos ahora del concepto de historia. Decimos que regula el pasado del ser humano. Con respecto a ello, decimos que el derecho estudia cómo las normas jurídicas han contribuido a la organización de la vida humana a lo largo de la época. Según la autora Beatriz Bernal, no solo se describen los hechos, sino también se analiza cómo el derecho sirve para regular conductas y resolver conflictos, tanto del pasado, mostrando la evolución de las reglas. De igual manera podemos decir, dentro del concepto de historia, que facilita la comprensión del desarrollo social. Respecto a ello, vemos que está estrechamente ligado a la sociedad. Por lo tanto, se explica que al estudiar la historia se puede entender cómo cambian las estructuras, tanto sociales, políticas, económicas y en otros campos, puesto que las normas reflejan las necesidades y los valores evidenciados en cada época. Hablemos ahora de los hechos históricos con relación al pasado o hechos pasados. Decimos que no todo hecho pasado es considerado como histórico, es decir, que el pasado abarca todos los acontecimientos ocurridos, pero no todos esos hechos tienen una importancia en la historia. Son importantes solo aquellos que tienen un significado social o cultural y son seleccionados como objeto de estudio histórico. Se consideran históricos los hechos que son relevantes y que perduran en el tiempo, es decir, que son duraderos. También influyen en la historia a lo largo de la sociedad. Respecto a ello, la autora nos habla que los hechos históricos no solo ocurren en un momento determinado, sino que también hay efectos de los mismos que permanecen continuos en la sociedad. Esta influencia en las instituciones, en las normas, algunas manifestaciones de convivencia, de igual manera contribuyen al desarrollo histórico
y la vida en sociedad. Prosigamos con la historia como ciencia. En ese orden de ideas decimos que existe una diferencia entre hechos reales y la interpretación de los mismos. En la obra se explica que los hechos reales son acontecimientos que ocurrieron, es decir, de los eventos pasados, mientras que la forma en que se interpretan es la forma en que el historiador que los entiende, los explica. En pocas palabras, el hecho es objetivo, pero cuando se analiza, siempre hablaremos de una versión objetiva. La historia es reconstruida por el historiador. Es allí donde participa el historiador de manera automática. Reconstruye la historia a partir de documentos, testimonios, cualquier situación o evento en el que se pueda apoyar para la creación de su obra. El historiador recolecta, organiza, valora e interpreta cada una de sus herramientas para darle un sentido al pasado. Analiza y explica eventos. No solo se limita a escribir hechos, sino que busca el análisis de los mismos para poderles dar una explicación, lo que implica que sea necesario entender las causas, cómo se desarrolla y sus consecuencias, en especial con relación a la evolución del derecho y la sociedad. Prosigamos con la objetividad de la historia. Respecto a ello, podemos decir que la objetividad completamente no existe, ya que es imposible alcanzar una objetividad absoluta en la historia. Todo se trata de un análisis del pasado mediado por la perspectiva del historiador, es decir, por el estudio y el concepto mismo, el análisis que él haga respecto a su obra, la interpretación de la misma. Respecto a ello, hablamos de la influencia, el contexto del historiador. Todo esto está enmarcado o influido por la época, la cultura y el entorno, en el que intervienen también factores que condicionan la forma de seleccionar, interpretar y dar una explicación probable de lo que ocurrió, es decir, los hechos históricos. También se busca ser imparciales a través de fuentes confiables, es decir, no es simplemente contar la historia por contarla, sino tratar de ser equitativos e imparciales. Y para ello, pues, el historiador se soporta en fuentes que le generen confianza de acuerdo a su análisis. Hablemos ahora de la importancia de la labor del historiador. Él selecciona el tema, busca sus fuentes, analiza e interpreta y finalmente expone sus resultados. Es básicamente lo que hablamos anteriormente. Pasemos ahora a hablar de las características de la historia. Se habla de la historia como una nueva disciplina, es decir, que la historia del derecho como disciplina científica es relativamente reciente comparada con las áreas del conocimiento. Tiene sus métodos propios que han permitido su consolidación para darle un enfoque sistemático que permita hacer un estudio del pasado de las leyes. También decimos que es retrospectiva, considerando que se trata de una disciplina que se caracteriza con base en el pasado, analizando hechos y normas de eventos ocurridos, de tal manera que se pueda realizar la comprensión de lo que le dio su origen y de la manera como se ha evolucionado a lo largo de los años. También analiza hechos en su contexto, destacándose hechos jurídicos que no se pueden estudiar
de forma individual, sino teniendo en cuenta el contexto histórico, político, social, económico, cultural, puesto que son factores que influyen en todos los ámbitos del derecho. Hablemos del concepto del derecho y sus características. Decimos que en cuanto a concepto, son las normas que regulan el comportamiento del ser humano y permiten que exista orden dentro de la convivencia, siempre en busca del progreso de la sociedad en todos sus aspectos. Y dentro de sus características podemos decir que es social, es decir, que es para todos, bilateral, que aplica de lado y lado, tanto el que crea la norma como el que la infringe o debe aplicarla, y es de forma recíproca, es coercible, se habla de la certeza jurídica en busca de generar una estabilidad para quienes lo implementan. Hablemos de la historicidad del derecho. El derecho cambia a medida que existe un cambio en la sociedad, es decir, que hay una evolución respecto a los factores sociales, culturales, económicos, y de la misma manera podemos decir que es dinámico, es decir, no es estático, es cambiante, evoluciona con el paso del tiempo y de la perspectiva de quienes lo ejercen y lo aplican. La historia del derecho y sus delimitaciones. Se estudia el origen del derecho, se analiza cómo se evoluciona el mismo en el tiempo para permitir entender sistemas actuales y plantear nuevas normas, es decir, conocer su evolución histórica para comprender sus características y generar bases jurídicas. De acuerdo a las delimitaciones, podemos decir que el aspecto material se relaciona directamente con lo jurídico, la norma como tal. El aspecto espacial nos habla del lugar de estudio, delimitando el espacio geográfico, ya sea por países o por regiones, y es temporal, de acuerdo al periodo en el que se desarrolle la norma. Hablemos ahora del capítulo segundo, relacionado con el derecho primitivo, el origen de la prehistoria. Para ello podemos mencionar, de acuerdo con el análisis de restos materiales como objetos, construcciones, que nos permiten conocer cómo vivían las sociedades antiguas. En la parte de antropología se estudia a la persona en el ámbito social y cultural con respecto a sus costumbres, tradiciones, formas de organización dentro de la sociedad. Y en la parte de la paleontología existe una contribución para el derecho respecto a los orígenes remotos de la persona o el ser humano en sí, lo que nos permite entender cómo surgen las formas de convivencia y las primeras bases del derecho. El derecho primitivo está basado en las costumbres, cuando no existían las leyes como tal, plasmadas en códigos o que fueran escritas. Eran normas, digámoslo así, que se empleaban de manera verbales. Como lo acabamos de mencionar, pues era de acuerdo a la costumbre. No estaba por separado de otros aspectos como religiones, tradiciones, la parte moral. Todo formativo variaba de acuerdo a las comunidades, puesto que cada grupo tenía sus costumbres, sus normas, lo que impedía unificar criterios sobre este aspecto. ¿Cómo nace el derecho obligatorio? De allí partimos con las normas que planteaban una sanción. Obteníamos una consecuencia que era la obediencia social. Se infringe la norma, tenemos que eh, obedecerla. Las instituciones jurídicas, puesto que de ella hablamos sobre las relaciones básicas, el parentesco, la autoridad,
las herencias. Allí se establecen las normas de convivencia, la relación del ser humano con sus pertenencias, con sus bienes. Ya se empieza a hablar de la colectividad y de la evolución de las formas individuales. Hablamos de los contratos como acuerdos entre personas, intercambios, obligaciones que se adquirían entre los mismos, siendo esta una forma avanzada del derecho, basada en el acuerdo entre las partes que intervinieron en el mismo. Antes se hablaba de venganzas o represalias, pero se evolucionó, que ya se habla de castigos. Estamos en el caso de Mesopotamia, antiguas civilizaciones que surgieron y en ellas pues, las primeras manifestaciones escritas, en este caso de las leyes escritas, social, pasando de las costumbres a los códigos o leyes escritas y seguridad para la población. Establecen reglas y normas, siendo otro avance fundamental en el derecho, que lo ha, tocamos el tema de la ley del talión, una justicia proporcional, como lo escuchamos en algunas frases del argot popular, ojo por ojo, diente por diente. Siempre debe haber una reciprocidad entre la afectación y el resarcimiento del daño dentro del código de la moral, donde se influenciaba la parte moral, las filosofías, los principios en busca del orden social, el respeto por las autoridades y las tradiciones, de gran importancia dentro del mismo. De los comportamientos, hablaba de los deberes y de cómo debían estar organizadas las sociedades, con una fuerte influencia sobre el faraón, quien era la autoridad principal. Vemos de los hebreos, quienes tenían un carácter demasiado religioso. Sus normas estaban enmarcadas por los mandatos divinos que permitían una regulación de la vida en sociedad y la supervivencia del derecho indígena. Hablamos de 3 pueblos, específicamente mayas, aztecas, y hablamos de la organización jurídica. Posteriormente, tocamos el tema de la supervivencia del derecho indígena respecto a las áreas de la influencia colonial y la persistencia actual. En el campo de los mayas, tenían sus normas jurídicas, estaban bien organizados respecto a su vida social, su comercio. Existían sanciones basadas en las costumbres respecto a sus autoridades. Los aztecas tenían desarrollado un sistema jurídico un poco más estructurado, con tribunales, jueces y normas, incluyendo sanciones severas que permitían establecer y mantener un orden social. La organización jurídica y la influencia colonial nos hablaba que el derecho de los indígenas perduraba hasta la actualidad, en especial en comunidades que aún conservan sus costumbres y formas tradicionales para resolver sus conflictos. En el caso de nuestro país, mencionamos la justicia indígena, que obviamente no está por encima de la Constitución y la norma, pero se respetan sus leyes y sus costumbres. En relación a hechos que hayan ocurrido entre su misma comunidad y que afecten a su comunidad, que no vayan a violar las normas de nuestra Constitución.
Respecto a la influencia actual, pues ya la mencionamos, y la persistencia actual, pues es algo similar a lo que acabamos de mencionar. Continúan las normas y costumbres en aquellas comunidades indígenas y es algo que se respeta, por lo menos en nuestro país. Y podemos concluir, la historia y el derecho siempre están relacionadas. No puede entenderse el derecho sin la historia, puesto que el derecho ha surgido a través de la misma, a través de procesos que han permitido la explicación de cómo se dio origen y cómo se ha transformado. También nos permite entender la sociedad que tenemos actualmente con respecto al estudio histórico, el cual nos permite comprender cómo se forman las instituciones, las normas y los valores que son esenciales para nuestro progreso. Nos orientan, nos permiten organizarnos y permiten mejorar las estructuras existentes de estos temas, puesto que hay un cambio constante, una evolución de las normas en las sociedades que se van adaptando a la realidad y al contexto histórico. La historia y estas bases se encuentran en sistemas y prácticas en el desarrollo de la humanidad. Como referencia, citamos a la autora como tal del texto, materia de estudio, la señora Beatriz Bernal, en su obra La historia del derecho y el análisis que realizamos el día de hoy sobre los capítulos 1 y 2.